A principios del siglo XX, un sueño audaz comenzó a tomar forma en los astilleros de Harland and Wolff, en Belfast. En una época de grandes avances industriales y tecnológicos, la humanidad se atrevía a soñar en grande. Los astilleros de Harland and Wolff se convirtieron en el epicentro de una de las mayores hazañas de la ingeniería naval jamás emprendidas. El Titanic, un coloso de acero y vapor, prometía revolucionar los viajes transatlánticos. Con su construcción, se buscaba no solo crear un medio de transporte, sino también una obra maestra de lujo y confort. Cada remache, cada placa de acero, cada detalle era una declaración de la capacidad humana para superar los límites. Su tamaño era impresionante, con una longitud de casi 270 metros, como un edificio de 11 pisos. Este gigante de los mares era una maravilla de la ingeniería, diseñado para enfrentar las duras condiciones del Atlántico Norte. Su estructura masiva y su diseño innovador lo hacían parecer invencible. Diseñado para llevar a más de 2.200 personas, el Titanic se convirtió en un símbolo de la ingeniería naval de la época. La expectación era enorme. Pasajeros de todas las clases sociales, desde los más ricos hasta los emigrantes en busca de una nueva vida, se maravillaban ante la grandeza del barco. El Titanic no solo prometía un viaje seguro, sino también una experiencia de lujo sin precedentes. El Titanic no era solo un barco, era la imagen del progreso, un gigante invencible. Representaba el pináculo de la tecnología y el ingenio humano. Su partida desde Southampton fue un evento monumental, observado por miles de personas que veían en él el futuro de los viajes marítimos. El Titanic, con su promesa de seguridad y lujo, se convirtió en un símbolo de esperanza y ambición para una nueva era. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó de Southampton rumbo a Nueva York. A bordo, una mezcla de pasajeros, desde millonarios en primera clase hasta inmigrantes buscando un futuro mejor. La travesía comenzó con la promesa de lujo y sofisticación. Los pasajeros disfrutaban de cenas increíbles, música en vivo y todas las comodidades de la época dorada de los viajes transatlánticos. Sin embargo, el destino tenía otros planes. La alegría inicial se convertiría en horror en la noche del 14 de abril. A las 11:40 de la noche tranquila se vio interrumpida por un golpe seco. El Titanic había chocado con un iceberg. La tripulación no pensó que fuera grave. La mayoría de los pasajeros apenas lo sintió. Pero en las entrañas del barco, la tragedia se estaba gestando. El agua comenzó a inundar el Titanic, condenando al gigante a un destino inevitable. El pánico se apoderó del barco a medida que la realidad se hacía evidente. Las historias de los sobrevivientes pintan un cuadro terrible de esa noche. Las mujeres lloraban, los niños gritaban, la banda seguía tocando, contó una pasajera. Vi al barco partirse en dos. Fue horrible, declaró un marinero rescatado. Los testimonios revelan el caos, la desesperación y el heroísmo de las últimas horas del Titanic. Sección 5. La historia continúa. Un llamado a la memoria. La tragedia del Titanic no termina aquí. En las próximas secciones profundizaremos en el minuto a minuto del hundimiento, la lucha por la supervivencia en las aguas heladas y el rescate del Carpathia. ¿Listos para conocer el destino final del Titanic y sus pasajeros? Continúa para descubrir la historia completa, una historia que aún resuena en el tiempo. Sección 6. El hundimiento. Minuto a minuto. En esta sección exploraremos los momentos finales del Titanic, un evento que ha quedado grabado en la memoria colectiva como una de las tragedias marítimas más grandes de la historia. A medida que el agua inundaba el Titanic, el barco se inclinaba cada vez más. La magnitud del desastre se hacía evidente con cada minuto que pasaba. Los pasajeros y la tripulación se enfrentaban a una realidad aterradora, mientras el agua helada del Atlántico Norte se apoderaba del majestuoso transatlántico. La tripulación comenzó a enviar señales de socorro, pero la ayuda estaba demasiado lejos. Los radiotelegrafistas trabajaban incansablemente, enviando mensajes desesperados a cualquier barco cercano. Sin embargo, la distancia y el tiempo jugaban en contra, y la esperanza de un rescate rápido se desvanecía. Los botes salvavidas, con espacio para la mitad de los pasajeros, se fueron llenando,
dando prioridad a mujeres y niños. La tripulación intentaba mantener el orden, pero la desesperación y el miedo eran palpables. Cada bote que se alejaba del barco representaba una frágil esperanza de supervivencia en medio del caos. El caos y la confusión reinaban en la cubierta. Los pasajeros, en su mayoría, no podían creer lo que estaba sucediendo. Algunos rezaban, otros gritaban, y muchos simplemente se quedaban paralizados por el miedo. La tripulación hacía lo posible por mantener la calma, pero la situación era cada vez más desesperada. A las 2:20 de la mañana, el Titanic se partió en dos, hundiéndose bajo las olas. El sonido del metal cediendo y el agua rugiendo era ensordecedor. En cuestión de minutos, el barco, que había sido considerado insumergible, desapareció en las profundidades del océano, llevándose consigo sueños, esperanzas y vidas. Más de 1.500 almas quedaron a la deriva en el agua helada. La noche era oscura y el frío, implacable. Los sobrevivientes luchaban por mantenerse a flote, aferrándose a cualquier cosa que pudiera servir de apoyo. La tragedia del Titanic no solo marcó el fin de un barco, sino también el inicio de innumerables historias de valentía, pérdida y supervivencia. Sección 7. Entre las olas heladas, la lucha por la supervivencia. En la oscuridad, los gritos de los náufragos rompían el silencio. El agua estaba casi congelada y la hipotermia se cobraba vida rápidamente. Algunos se aferraban a restos del barco, otros luchaban por mantenerse a flote. La esperanza se desvanecía con cada minuto. La tragedia del Titanic mostró la fragilidad de la vida y la importancia de la solidaridad en momentos de crisis. Sección 8. El rescate del Carpathia. Un amanecer doloroso. En la fría madrugada del 15 de abril de 1912, el Carpathia, un barco de la línea Cunard, se encontraba navegando en su ruta habitual. Sin embargo, esa mañana no sería como cualquier otra. A las 4:10 de la mañana, el Carpathia, alertado por las señales de socorro del Titanic, cambió su curso y se dirigió a toda velocidad hacia el lugar del desastre. A las 4:10 de la mañana, el Carpathia, alertado por las señales de socorro, llegó al lugar del desastre. Las bengalas de emergencia iluminaban el cielo nocturno, creando un contraste inquietante con la oscuridad del mar. La tripulación del Carpathia, liderada por el capitán Arthur Rostron, se preparó para una misión de rescate que nunca habían imaginado. La tripulación se movilizó rápidamente para rescatar a los supervivientes. El panorama era desolador. Los gritos de auxilio y el llanto de los sobrevivientes rompían el silencio de la madrugada. Los marineros del Carpathia trabajaron incansablemente, lanzando cuerdas y salvavidas, ayudando a subir a bordo a aquellos que habían logrado escapar de las garras del océano. El Carpathia solo encontró botes salvavidas a medio llenar. La realidad de la tragedia se hacía evidente con cada bote que llegaba. Muchos de los botes salvavidas estaban solo parcialmente ocupados, un testimonio de la confusión y el caos que había reinado durante el hundimiento del Titanic. Y cuerpos sin vida flotando en el agua. La visión de los cuerpos inertes en el agua era un recordatorio sombrío de la magnitud de la catástrofe. La tripulación del Carpathia, aunque entrenada para enfrentar emergencias, se encontró con una escena que desafiaba toda comprensión. El rescate del Carpathia se convirtió en un rayo de luz en medio de la tragedia. A medida que los sobrevivientes eran llevados a bordo, se les proporcionaba mantas, comida y atención médica. La compasión y el cuidado de la tripulación del Carpathia ofrecieron un consuelo momentáneo a aquellos que habían perdido tanto. Pero la pérdida de tantas vidas dejó una cicatriz imborrable en la historia. La tragedia del Titanic no solo marcó a los sobrevivientes y a las familias de las víctimas, sino que también dejó una huella profunda en la conciencia colectiva de la humanidad. El Carpathia, aunque fue un salvavidas para muchos, no pudo borrar el dolor y la pérdida que esa fatídica noche trajo consigo. Sección 9. Las secuelas. Investigación y legado. Tras el desastre, se investigó para determinar las causas del hundimiento. La tragedia del Titanic mostró las fallas en la seguridad marítima de la época. Se implementaron nuevas reglas, como la obligación de tener suficientes botes salvavidas para todos, y se mejoraron los protocolos de comunicación marítima. El Titanic
se convirtió en un símbolo de los peligros de la arrogancia humana y la importancia de la prudencia. Sección 10. El Titanic en la cultura popular. Un mito inmortal. La historia del Titanic ha cautivado al público durante más de un siglo. Desde libros y películas hasta exposiciones y documentales, el Titanic se ha convertido en un mito inmortal. La película Titanic de James Cameron, estrenada en 1997, revivió el interés por la tragedia y la convirtió en un fenómeno global. El Titanic sigue siendo un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de la memoria histórica. Sección 11. Reflexiones finales. Lecciones de una tragedia. El hundimiento del Titanic, más que una tragedia marítima, es una lección de humildad y un llamado a la reflexión. Nos recuerda que la tecnología, por muy avanzada que sea, no puede desafiar a la naturaleza. El Titanic nos invita a recordar a las víctimas, a honrar la memoria de aquellos que perdieron la vida esa noche. Que la historia del Titanic nos inspire a ser más humanos, a valorar la vida y a nunca olvidar las lecciones aprendidas.